El siguiente tema que vamos a revisar es el esófago, estómago e intestino. El esófago forma parte del sistema digestivo. Este es un tubo que transporta el alimento desde la faringe hasta el estómago y presenta tres estrechamientos. El estrechamiento cervical o el esfínter esofágico superior está provocado por el músculo cricofaríngeo. El estrechamiento torácico o broncoártico está provocado por el cruce del arco de la aorta y el cruce del bronquio principal. Y el último estrechamiento, el diafragmático, está provocado por el hiato esofágico del diafragma. El esófago sigue la curvatura de la columna vertebral. Tiene una longitud aproximada de 22 a 25 centímetros de largo. Posee una capa muscular interna, que es circular, y otra longitudinal externa. En su tercio superior, la capa externa está formada por músculo estriado voluntario, y en su tercio inferior se compone por músculo liso y en el tercio medio por ambos tipos de músculos y está rodeado por el plexo esofágico. El esófago se fija en los bordes del hiato esofágico mediante el ligamento freno esofágico de una prolongación de la fascia diafragmática inferior. Una estructura de suma importancia es la unión esofagogástrica, que se encuentra a nivel de T11. En una cirugía, esta unión se le conoce como la línea Z, y aquí podemos observar una transición abrupta de la mucosa esofágica a la mucosa gástrica. En esta unión podemos identificar el diafragma, la fascia endotorácica, la pleura, el extremo superior del ligamento freno esofágico, la fascia endoabdominal, el orificio del cardias gástrico, la propia unión esofagogástrica y parte del peritoneo. La irrigación del esófago proviene de la arteria gástrica izquierda y de la arteria frénica inferior izquierda. El drenaje venoso corre por las venas submucosas para llegar al sistema porta a través de la vena gástrica izquierda y al sistema venoso sistémico a través de las venas esofágicas que también desembocan en la vena ácigos. El drenaje linfático llega a todos los nodos linfáticos celíacos y la inervación está dada por el plexo esofágico que está formado por los troncos vagales que después se convertirán en los ramos gástricos anteriores y posteriores y también por los troncos simpáticos torácicos. El estómago es una porción expandida del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Su función principal es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida, el quimo, que pasa rápidamente hacia el duodeno. Podemos identificar varias partes del estómago. El cardias, que es la entrada al estómago, el fundus o fondo gástrico, que es la porción dilatada del estómago, el cuerpo y la porción pilórica, la cual es la región de salida. Su parte ancha se le conoce como el andro pilórico y termina en el conducto pilórico, que es su parte más estrecha. El estómago presenta dos curvaturas, una menor que tiene un borde cóncavo y una curvatura mayor que tiene un borde convexo. En el interior del estómago podemos encontrar que la lisa superficie de la mucosa gástrica está cubierta por una película mucosa continua que protege en su superficie del ácido gástrico que secretan las glándulas del estómago. Cuando la mucosa gástrica se contrae, es lanzada al interior de los pliegues gástricos longitudinales que son más marcados hacia la porción pilórica y a lo largo de la curvatura mayor. Durante la deglución se forma transitoriamente un canal gástrico entre los pliegues gástricos longitudinales a lo largo de la curvatura menor, y los pliegues gástricos se reducen y desaparecen a medida que el estómago se distiende. El estómago se relaciona anteriormente con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Posteriormente se relaciona con la bolsa omental y el páncreas. Inferior y lateralmente se relaciona con el colon transverso, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor del estómago hacia la flexura cólica izquierda. La irrigación del estómago la proporciona el tronco celíaco y sus ramas. La curvatura menor está irrigada por la anastomosis formada por la arteria gástrica derecha e izquierda, y la curvatura mayor por las arterias gastroomentales, derecha e izquierda, y el fondo y la porción superior del cuerpo por las arterias gástricas cortas y la arteria gástrica posterior. El drenaje venoso es llevado por las venas gástricas derecha e izquierda, que drenan directamente en la vena porta hepática. Las venas gástricas cortas y venas gastrointestinales izquierdas que drenan en la vena esplénica que luego se unen a la vena mesentérica superior para formar la vena porta hepática. Los vasos linfáticos del estómago drenan la linfa de su cara anterior y posterior hacia las curvaturas, donde se encuentran los nodos linfáticos gástricos y gastroomentales.
cuyos vasos deferentes acompañan a las grandes arterias hasta los nódulos linfáticos celíacos. La inervación parasimpática del estómago está dada por los troncos vagales anterior y posterior, y la inervación simpática proviene de los segmentos medulares de T6 a T9. Pasa por el plexo celíaco a través del nervio esplácnico mayor y se distribuye formando plexos alrededor de las arterias gástricas y gastromental. El intestino delgado mide aproximadamente de 5 a 7 metros y se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Se extiende desde el píloro hasta la unión iliocecal, donde el ilion se une al ciego. La admisión duodenal está regulada por el píloro. La principal función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. El duodeno es la parte inicial más corta y mide aproximadamente 25 centímetros. También es la porción fija y más ancha del intestino delgado. El duodeno a su vez se va a dividir en 4 porciones: una superior, una descendente, una horizontal y una ascendente. Lo importante a recordar aquí es que en la porción descendente se encuentra la ampolla hepatopancreática, que se abre en una eminencia denominada la papila duodenal, y aquí drenará el conducto pancreático y el conducto colédoco. El tronco celíaco dará la irrigación a través de la arteria gastroduodenal y su rama, la arteria pancreato-duodenal superior. Irriga el duodeno proximal a la entrada del conducto colédoco en la porción descendente. La arteria mesentérica superior, a través de la arteria pancreato-duodenal inferior, irriga al duodeno distal a la entrada del conducto colédoco. Las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta hepática, algunas directamente y otras a través de las venas mesentéricas superior y esplénica. La inervación está dada por los nervios esplácnicos. El yeyuno empieza en la flexura duodeno-yeyunal y el ilion termina en la unión iliocecal. Juntos miden aproximadamente de 6 a 7 metros. La mayor parte del yeyuno se sitúa en el cuadrante superior izquierdo del compartimento infracólico y la mayor parte del ilion en el cuadrante inferior derecho. El mesenterio une el yeyuno y el ilion a la pared posterior del abdomen. El origen o raíz del mesenterio se extiende desde la unión duodeno-yeyunal en el lado izquierdo de L2 hasta la unión ileocólica a la articulación sacroiliaca derecha. Entre las dos hojas del mesenterio se encuentran los vasos mesentéricos superiores, los nodos linfáticos, la grasa y los nervios autónomos. La arteria mesentérica superior irriga el yeyuno y el ilion a través de las arterias yeyunales e ileales. Esta nace de la aorta abdominal a nivel de L1 y envía de 15 a 18 ramas al yeyuno y al ilion, que se unen para formar asas o sacos. Las arcadas arteriales que dan origen a los vasos rectos. La vena mesentérica superior drena el yeyuno y el ilion y se sitúa anterior y a la derecha de la arteria mesentérica superior y termina posterior al cuello del páncreas, donde se une a la vena esplénica para formar la vena porta hepática. En las vellosidades intestinales existen vasos linfáticos especializados, los vasos quilíferos, que absorben grasa y drenan en los plexos linfáticos del yeyuno y el ilion, los cuales drenan en vasos linfáticos situados entre las hojas del mesenterio y luego en 3 grupos de nódulos. Los nódulos linfáticos yuxtaintestinales junto a la pared intestinal, los nodos linfáticos mesentéricos entre las arcadas arteriales, sus vasos linfáticos eferentes drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los nodos superiores centrales a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. Las fibras simpáticas se originan en los segmentos medulares de T8 a T10 y alcanzan el plexo nervioso mesentérico superior a través de los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos torácicos abdominopélvicos. Las fibras parasimpáticas derivan de los troncos vagales posteriores. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y van acumulando hasta la defecación. Puede diferenciarse del intestino delgado por los apéndices omentales, las tenias del colon, las austras y su calibre, que es mucho mayor. Las tenias son bandas engrosadas de músculo liso que empiezan en la base del apéndice vermiforme, cuando la gruesa capa longitudinal de este se separa en 3 bandas. La tenia discurre a lo largo del intestino grueso y se fusiona de nuevo en la unión recto-sigmoidea. Debido a su contracción tónica, acortan la porción de la pared que se están asociadas, por lo cual el colon adopta esa típica forma saculada entre tenias, formando las austrias. El ciego es la primera porción del intestino grueso que se continúa con el colon ascendente y se sitúa en el cuadrante inferior derecho. Cuando este está distendido por ese gas se puede palpar a través de la pared anterolateral del abdomen.
El orificio ileal entra en el ciego entre los labios ileocólicos que forman una cresta denominada frenillos del orificio ileal. El orificio suele estar cerrado por una contracción tónica, apareciendo como una papila ileocecal, llamada también válvula ileocecal, en el lado cecal que impide el flujo desde el ilion al ciego. El apéndice contiene masas de tejido linfoide y se puede identificar porque se encuentra en la unión de las tres tenias del colon. El apéndice se puede encontrar en diferentes posiciones. La más común es la posición retrocecal, que se encuentra en aproximadamente un 41% de las ocasiones. Después, en orden de frecuencia, sigue la posición pélvica en un 28%, la subcecal en un 11%, la postileal en un 9%, la paracecal en un 7% y la preileal en un 4%. La arteria apendicular, que es rama de la arteria cólica, va a irrigar el apéndice, mientras que la arteria ileocólica irriga el ciego. El drenaje venoso lo lleva la vena ileocólica, que llegará a drenar a la vena mesentérica superior. La inervación es dada por los nervios del plexo mesentérico. El colon se divide en tres porciones: ascendente, transverso y descendente. El colon ascendente es la segunda porción del intestino grueso. Discurre superiormente por el lado derecho de la cavidad abdominal, desde el ciego hasta el lóbulo derecho del hígado, donde va a girar formando la flexura cólica derecha o hepática. Esta parte del colon va a estar irrigada por ramas de la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. La vena ileocólica y la vena cólica derecha van a llevar el retorno venoso y el plexo mesentérico superior inervará esta porción. El colon transverso es la tercera porción del intestino, la más gruesa y la más móvil. La flexura cólica izquierda es más superior y con un ángulo más agudo que la flexura cólica derecha. También se le conoce como flexura esplénica. La arteria cólica media irriga esta parte del colon, aunque en algún grado las arterias cólicas derecha e izquierda también lo irrigan, a través de las anastomosis de estas dos arterias, que forman arcadas que constituyen la arteria marginal o la arteria yuxtacólica. El drenaje venoso lo lleva la vena mesentérica superior y la inervación está dada por el plexo mesentérico superior a través de los nervios periarteriales. El colon descendente ocupa una posición secundariamente retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda. A medida que desciende, pasa anterior al borde lateral del riñón izquierdo. En su cara lateral está el surco paracólico izquierdo. La irrigación del colon está dada por la arteria cólica izquierda y el drenaje venoso por la vena mesentérica inferior. El colon sigmoides se une con el colon descendente y con el recto. Se extiende desde la fosa ilíaca hasta S3, donde se une al recto. La terminación de las tenias del colon y los apéndices omentales indica la unión recto-sigmoidea, y tiene un mesocolon sigmoides, cuya raíz se extiende primero medial y superiormente a lo largo de los vasos ilíacos externos, y luego medial e inferiormente desde la bifurcación de los vasos ilíacos comunes hacia la cara anterior del sacro. La irrigación del sigmoides por la arteria sigmoidea, que es rama de la arteria mesentérica inferior, y la vena mesentérica inferior lleva el drenaje venoso y la inervación está dada por los nervios esplácnicos lumbares y el plexo mesentérico superior. La inervación parasimpática también la dan los nervios esplácnicos, pero pélvicos. El recto y el conducto anal es la parte terminal fija del intestino grueso y primariamente retroperitoneal y subperitoneal. Se continúa inferiormente al terminar con el conducto anal. Y así damos por concluida esta clase de sistema digestivo, que fue un poco larga, pero espero te haya servido y nos vemos en la siguiente clase.